Mis amados, muy buenos días. Qué bonito, qué lindo poder estar una vez más reunidos aquí, la familia de Dios, los hijos del Señor, que sabemos que tenemos cosas aún por trabajar, cosas por mejorar en nuestra vida, que todos los que estamos aquí tenemos que reconocer delante de Dios que aún hay cosas y Dios sigue poniéndonos a día prueba, nos sigue poniendo momentos para ver cómo nosotros actuamos. Y cada vez que nosotros fallamos, nos equivocamos, nos damos cuenta que necesitamos más de Dios. Cada vez que ahondamos en la palabra, cada vez que nosotros escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta que nosotros todavía necesitamos conocer de Dios. Todavía necesitamos ser limpiados a diario. Por eso el Señor estos días nos hablaba sobre ese tema, que a diario tenemos que estar limpiándonos, porque a diario nosotros vamos fallando, nos vamos equivocando. Hay de aquel que ya cree que está perfecto, hay de aquel que cree que ya lo sabe todo, que se ha vuelto un profesional en la vida cristiana, pero que se ha descuidado de las cosas de Dios. Lo peor, y lo he dicho hace mucho tiempo, desde el momento que lo entendí, lo peor es uno querer sentirse que ya es profesional en la vida cristiana. Creer que uno ya se las sabe todas. Creer que ya uno no necesita más de Dios. Creer que porque uno tiene muchos años en la vida cristiana, eso lo avala para creer que uno es un verdadero cristiano. Y no, son una cantidad de conceptos que son muy erróneos. Recuerde que la vida cristiana, la madurez cristiana, no reside en la antigüedad que yo tenga en una congregación. La verdadera madurez espiritual consiste en vivir la palabra de Dios. En la medida que tú y yo aprendemos la palabra de Dios y la vivimos, estamos aplicando los principios de Dios en nuestra vida, eso nos está llevando a ser cada vez más maduros espiritualmente. Recordemos, por favor, mis amados, que la verdadera madurez de un cristiano es parecerse cada día más a Cristo. Cuando nosotros nos parecemos cada vez más a Cristo, quiere decir que estamos madurando y que estamos creciendo espiritualmente. Cuando nuestros actos, cuando nuestro comportamiento, cuando nuestra actitud está muy alejada de lo que Cristo haría, quiere decir que todavía estamos inmaduros espiritualmente y tenemos que mejorar. Cuando nuestras palabras, cuando nuestros hechos, cuando nuestro comportamiento, cuando nuestra actitud no tiene nada que ver con Jesús, quiere decir que necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos crecer. Entonces la mejor manera de uno medir el crecimiento y la madurez espiritual es en qué tanta aplicación de la palabra estoy viviendo en mi vida, estoy haciendo en mi vida. Si tú ves a esta altura que Dios ha hecho una obra en ti y la gente lo está notando y tú sabes que verdaderamente has tenido cambios en tu vida y que ahora te pareces más a Jesús, bueno, quiero decirte que vas por muy buen camino porque estamos creciendo y estamos madurando. Pero si al contrario, de pronto algunos de los que estamos aquí en la sala en esta mañana, nos damos cuenta que no, que realmente nosotros llevamos años y años y no hay ningún tipo de crecimiento, mi actitud, mi comportamiento, mis palabras, mis hechos, mi testimonio, no ayudan para nada. Quiere decir, mis amados, no importa el tiempo que lleves, quiere decir que estás para hacer todo, estás para comenzar. Y eres un bebé espiritual después de tener quién sabe cuántos años en la vida cristiana. Que eso es una incongruencia, ¿no? Porque debería ser como los niños en lo natural, que a la medida que el niño se alimenta, en la medida que el niño se nutre, va creciendo y se va desarrollando. Sería muy anormal que después de 30 años el niño siga en el prekinder y siga sentado en la sillita pequeña de los de párvulos. Eso sería, pero así parece que en la vida cristiana hay muchos que después de tantos años entonces están todavía sentaditos en las sillas de párvulos cuando ya debiésemos ser maestros. Entonces esto es para que nos revisemos, mis amados, y realmente el que frena el desarrollo, el que frena el crecimiento en la vida espiritual es más nosotros que el mismo Dios, porque Dios ha colocado todo. Ya si no le echamos mano a eso y si no vivimos la palabra, pues nosotros somos los que vamos a atrasarnos en el proceso. Yo sé que Dios está haciendo una obra bonita con nosotros, pero tenemos que ir tomando decisiones, ir recibiendo la palabra e ir aplicando en nuestras vidas. Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Qué lindo podernos encontrar nuevamente aquí en la sala, qué bonito que Dios sigue añadiendo, Dios sigue colocando a las personas para el crecimiento espiritual, y sabemos que si Dios nos ha traído a la sala, si Dios nos trae cada día a escuchar un mensaje como este, es porque seguramente Dios tiene unos planes hermosos con nosotros.
Recuerde que Dios es un Dios de orden y está ordenando nuestra vida, está ordenando nuestra casa, está ordenando nuestro ser. Y en la medida que nosotros somos ordenados por Dios y nos ordenamos cuando recibimos la luz, la iluminación de la palabra de Dios, en ese momento nos estamos iluminando, y una vez que vemos la luz, a través de la luz vemos la verdad de nuestra vida, entonces vemos dónde está la suciedad, dónde está el mugre, y entonces lo que hacemos es limpiarnos, que se llama el arrepentimiento. Y eso nos va a hacer cada día mucho mejores para el Señor. Vamos a entrar hoy en un nuevo, tema. Sin embargo, está todo esto dentro de la serie. Hoy estaremos trabajando el tema número 19, si no estoy mal. Si pudieron notar, ayer nos pusimos al día con el mensaje de antier que pudimos, gracias a Dios, rescatarlo. Ya lo logramos subir. Entonces estamos al día con los mensajes. Hoy estaremos con el mensaje número 19, donde vamos a estar hablando sobre la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Verdaderamente, ¿qué representa eso para nuestra vida? Y para esto quiero pedirles por favor que me acompañen abriendo sus Biblias, abriendo sus apuntes. Vamos a seguir tomando nota, vamos a seguir repasando los apuntes. Creo que tenemos todas las herramientas hoy en día. Igual si de pronto quedó algún detalle, si de pronto el pastor habló muy rápido y no le entendí, ahí están los audios para que ustedes vuelvan y repasen, están los apuntes, tienen su Biblia. Todo lo queremos hacer soportados con la palabra de Dios, que todo lo que nosotros digamos de pasajes de la Biblia, ustedes lo puedan encontrar y puedan verificar, y así como los buenos estudiantes en Berea, que ellos siempre validaban todo con la palabra de Dios. Ellos no pasaban enteros, sino que ellos siempre validaban todo con la palabra de Dios. Y eso les enseñó a ser maduros, a no dejarse meter en falsas doctrinas, sino que todo lo tenían validado con la palabra de Dios. Y así y mucho más tenemos que ser nosotros en este tiempo. Por favor, abran sus Biblias en esta mañana en el libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Cuando nosotros leemos un pasaje como este, un libro como este, entonces no podemos decir que es una carta de los Gálatas. No, es una carta a los Gálatas. Las cartas fueron escritas, para este caso, por el apóstol Pablo a una iglesia en Galicia. Por eso se dice carta a los Gálatas. Vamos al capítulo 5, verso 13. Vamos a comenzar entonces a trabajar con nuestro tema en lo que tiene que ver con la libertad en Cristo. Y dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, aquí notemos lo siguiente para comenzar, y es que es una carta para la iglesia, para los hermanos en la fe. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y eso lo dice la palabra. Fuimos llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí de una vez el Señor deja en claro, deja un parámetro, que esa libertad que nosotros tenemos no es para que la usemos, dice la Biblia claramente, para satisfacer los deseos naturales pecaminosos. Al contrario, dice la Biblia, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Es bien claro, y este es el pasaje, digamos, clave de lo que tendremos en esta miniserie. Tendremos 2 o 3 mensajes que tendrán que hablar con que tienen que ver con la libertad en Cristo. Ahora aquí sale y surge una pregunta bien interesante. Como estamos hablando a la iglesia, como estamos hablando a personas que ya pasamos por un proceso del arrepentimiento, que ya validamos nuestra vida y que sabemos que no somos falsos cristianos, sino que somos verdaderos cristianos, porque ya revisamos las evidencias y entonces pudimos comprobar que efectivamente nosotros somos verdaderos cristianos, ¿verdad? Si no, entonces lo que tenemos que hacer es revisar. Sin embargo, si de repente hay alguien que escuche el mensaje, alguien que esté aquí en la sala y no tiene la certeza de la salvación, bueno, creo que estos mensajes van a seguir reforzándolo, le van a seguir ayudando para que usted pueda tomar esa decisión. Ya todo está listo, el único que tiene que tomar la decisión eres tú, el único que tiene que mirar cómo está tu vida, el único que tiene que saber si estás viviendo una vida de hipocresía, de apariencia, de fingimiento, eres tú. O también tú sabes si eres una persona auténtica y sabes que ya eres un hijo de Dios, y eso te da paz, te da tranquilidad, te da gozo. Todo ese tipo de mensajes ya los tenemos, por lo tanto entonces
seguimos colocando, ya creo que las bases están firmes, entonces comenzamos ya a ir edificando un poco más y vamos adelantando. En el Nuevo Testamento, escúchenme bien, el Nuevo Testamento es muy claro en que ahora que somos salvos, vivimos bajo la gracia de Dios. Se supone que a esta altura ya somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Ya se supone que ninguno de los que estamos aquí en la sala, eso espero, por favor, y si todavía estás ahí, sigue trabajando en eso, toma decisiones, y aquí ya es más personal que cualquier otra cosa. Si tú estás esclavo de un pecado, Dios te está llamando a libertad. No tienes por qué seguir siendo esclavo de esos hábitos, esclavo de esos pecados, porque tú fuiste llamado para vivir en libertad. Entonces ahora nosotros no somos esclavos, sino que ahora nosotros vivimos libres bajo la gracia de Dios. O sea, nosotros estamos en este tiempo, hoy en el presente, estamos viviendo bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lastimosamente este tema, la gente lo ha tomado muchas veces como una oportunidad para pecar, pensando que son libres para hacer lo que ellos quieran. Y es un tremendo error, mis amados. Por eso el propósito de estas lecciones es de ayudarnos a entender de una forma exacta, clara, cuál es la libertad en Cristo que nosotros tenemos. Y tenemos que trazar muy bien esa línea en la relación, en acciones que nosotros tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. Entonces hay que saber hasta dónde podemos llegar nosotros y dónde no vamos a pasar esa línea. Su libertad, quiero que por favor la tengas clara, y mi libertad fueron dadas para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios. Y no es una licencia para pecar. Esto por favor quiero que lo tengamos muy claro. Y es que quiero ir muy despacio y trabajar muy claro en esto porque Dios me ha encomendado la grey del Señor y yo quiero entregar esa grey, yo quiero entregar ese huerto perfecto para el Señor. Por eso no quiero dejar como algo abierto para que alguien de pronto diga, es que yo entendí, es que yo pensé. Prefiero ir despacio, prefiero tomarnos varios temas, pero que nos quede en detalle, que podamos tener muy claro que el ser cristiano no es ninguna licencia para pecar. Ya sabemos que si alguien sigue en pecado, no ha nacido de Dios. Si alguien está practicando el pecado, no es un verdadero cristiano. Entonces, que nos debe quedar muy claro que no es una licencia para pecar. El libro de Juan, abra su Biblia ahí en Juan capítulo 8, verso 36, dice de la siguiente manera. Así que si el Hijo os libertare, y ese Hijo está con mayúsculas, si tú lo notas en tu Biblia, se refiere al Señor Jesucristo, que fue el que vino a traernos libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Verdaderamente libres. Así que nosotros debemos entender este pasaje de una forma muy clara. Nosotros somos libres. Muchos pueden decir, nosotros somos libres de la ley de Moisés, porque es que la ley ya no aplica para nosotros. Y esto pues vamos a trabajar un momentico y creo que nos vamos a ir en este mensaje aclarando un poco sobre esto. Nosotros de cierta manera somos libres de la ley de Moisés, pero no de toda la ley que existe. Vamos a mirar entonces en detalle eso. La ley que Dios le entregó a Moisés y a los israelitas en ese tiempo, donde la gente dice, es que ya no vivimos por la ley, sino vivimos por la gracia. Bueno, eso es cierto, pero tenemos que entrar a mirar lo siguiente. Esa ley, repito, que el Señor le entregó a Moisés y a los israelitas, esa ley se divide en 3 categorías generales, para que tengamos en cuenta. La primera de ellas es la ley ceremonial, la segunda es la ley civil, y la tercera es la ley moral. ¿En qué consiste esta ley? O sea, todo ese conjunto de leyes se divide en 3 grupos, en 3 categorías. Por ejemplo, la ley ceremonial se trataba de los ritos, o se trata, porque aún los israelitas mantienen esto, los que no han creído en el Señor Jesucristo, se trata de los ritos religiosos que Dios le dio a Israel. Y siguen practicando esos ritos. Por ejemplo, y hay, digamos, corrientes doctrinales, hay, ¿cómo podríamos decir?, religiones que quieren mantener este tipo de ritos religiosos y que actualmente se manejan. Por ejemplo, nosotros ya no seguimos el sistema de sacerdotes como los judíos lo tenían bajo la ley de Moisés. Ustedes recordarán que el pueblo iba donde el sacerdote y confesaba sus pecados, luego el sacerdote iba y los declaraba delante de Dios y luego ya bajaba y le decía, mire, ya fueron expiados y el cordero y lo demás, que ustedes conocen eso. Bueno, actualmente también hay religiones, y hablo de religiones que siguen con este rito
que es un rito del Antiguo Testamento, que es un rito religioso, donde demanda de sacerdotes para la persona supuestamente poderse comunicar con Dios. Entonces van ellos que tienen su pecado y le confían su pecado a otra persona que es otro pecador, y ese pecador entonces supuestamente habla con Dios y le pone una carga y le dice: usted tiene que hacer esto, esto y esto para que sus pecados sean limpiados. Eso es un, digamos, parte de los ritos del Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos, escúchenme por favor, nosotros como cristianos ya no seguimos ese tipo de leyes ceremoniales. Hoy en día, de acuerdo a lo que dice la palabra, nosotros somos sacerdotes. En el sentido, escúchenme esto, que en Cristo Jesús, nosotros todos los que estamos aquí en la sala y todo que sea un hijo de Dios, todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no necesitamos de un intermediario para que vaya y le lleve la razón a Dios. Nosotros que ahora somos hijos de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios, nosotros tenemos el privilegio de poder entrar directamente a la hora que sea, el tiempo que sea, y podemos tener nosotros, digamos, el acceso directo para hablar con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto ya marca una diferencia. A veces también esto se va filtrando en la iglesia cristiana, donde siempre están dependiendo del pastor. Entonces, pastor, ore por esto, pastor, necesito esto. Ahora, eso lo podemos hacer, mis amados. A lo que yo quiero ir es que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y el mismo Dios que nosotros tenemos es el mismo Dios que tú tienes. La misma Biblia que tú tienes es la misma Biblia que yo tengo. El mismo Espíritu Santo, estoy hablando de los hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo que tú tienes es el mismo Espíritu Santo que yo tengo. El mismo privilegio que tú tienes para entrar a la presencia de Dios, nosotros lo tenemos. ¿Sí? Aquí ya, digamos, como cristianos, tenemos exactamente las mismas condiciones delante de Dios. No necesitamos ningún mediador. O sea, no necesitamos ningún sacerdote que interceda por nosotros. ¿Por qué razón? Voy a darle los pasajes bíblicos como soporte de esto. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo le dijo a su joven discípulo que estaba siendo formado en el ministerio, le dijo lo siguiente: porque hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y por si quedase alguna duda, el apóstol Pablo escribe, dice, Jesucristo hombre. Y aquí entonces nos queda claro que la única manera para llegar, el único medio para llegar al Padre, el único mediador para llegar al Padre, se llama Jesucristo. Ahora, yo sé que hay un lenguaje dentro de la jerga, digamos, religiosa, donde dicen, no, es que todos los caminos conducen a Roma. Y eso es cierto, cualquier camino puede conducir a Roma. Pero el único camino para ser conducidos al Padre, para llegar al cielo, el único camino se llama el Señor Jesucristo. Eso no porque yo lo diga, eso es porque Dios lo ha dejado establecido en su palabra, y ahí tienes tu Biblia para que lo puedas corroborar. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una religiosidad, y durante mucho tiempo todos esos conceptos fueron marcados y están ahí entronizados en nuestra mente, y entonces nosotros tenemos esa costumbre. Ahora salimos de la iglesia tradicional, donde estábamos acostumbrados a eso, y llegamos a la iglesia cristiana y creemos que es lo mismo. Creemos que para poder hablar con Dios entonces tiene que ser a través del pastor. Pastor, ore a usted que Dios sí lo escucha. Ahí hay que revisar eso. Porque es que Dios también te tiene que estar escuchando. Y si tú consideras que no te escucha es porque no estás bien con Dios. Entonces alíñate con Dios para que tú tengas esa comunión directa con Él. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, hay un pasaje que es muy hermoso y que lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener esa confianza en Dios. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis amados, debemos entender que gran parte de la obra que hizo el Señor Jesucristo fue quitar esa intermediación. Ustedes recuerdan que
exactamente en el momento que el Señor Jesucristo muere, el momento que el Señor Jesucristo aquel día en la cruz del Calvario muere, usted sabe lo que sucedió allá en el templo en Jerusalén. Había un velo que se rasgó de arriba hacia abajo. Y noten que se rasgó el velo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, para demostrarnos que la gracia viene del cielo, de arriba hacia abajo. Que no son ningún método humano de abajo para arriba, sino que es de arriba para abajo la gracia. Y ese día se rasgó el velo. ¿Qué había en ese velo? El velo separaba, era una cortina supremamente gruesísima, separaba lo que era el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente al lugar santísimo podía entrar el sacerdote. Pero eso tiene una simbología espiritual que muchas veces tal vez no la entendemos, simplemente leemos el pasaje y decimos que el velo se rasgó en dos y entonces lo vemos en las películas y decimos, uy, tremendo lo que sucedió. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quería mostrarnos y dejar a la humanidad como una evidencia clara? Es que a partir del momento que el Señor Jesucristo, que una persona pone su confianza en el Señor Jesucristo, una de las obras que hizo el Señor, entre muchas que hizo, fue quitar esa barrera de separación, esa barrera de división que había y quitarla todo intermediario para que a partir de ese momento todos pudieran, y quedó al desnudo, quedó al descubierto lo que era el lugar santísimo, para que ahora cualquier persona que de una forma, natural, de una forma sincera, pudiera entrar a la presencia de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos ahí. Por eso el Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, enseñó lo que es el principio de la oración. Y nos dejó el decálogo de cómo debemos orar nosotros. Y ahí está, los mandatos que el Señor deja establecido para eso. Pero dice que no usemos repeticiones vanas como los demás tienen como costumbre. Porque es que Dios no quiere que nosotros le repitamos como loritos y estemos repitiendo y repitiendo lo mismo. Él entiende. No necesitamos estarle repitiendo eso. Sino que Él lo que quiere es que tengamos un diálogo con Él. Que la oración, porque la oración es hablar con Dios. Esa oración es verdaderamente de corazón y que podamos entrar al lugar santísimo y pudiéramos nosotros hablar con Él con toda confianza, como está diciendo aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y que no usemos vanas repeticiones. Vanas, o sea, vacías, sin ningún sentido. Que estamos rezando, y la palabra rezar en el original es repetir. Y la palabra orar es hablar con Dios. Por eso nosotros hablamos de orar y no de rezar. Porque la Biblia lo que dice es que hablemos con Dios. Y no que repitamos una misma oración prefabricada. Entonces esto es bien importante que entendamos. Y aquí entonces nos damos cuenta en primera instancia de esa ley ceremonial. Que repito entonces y la resumo, que ya no necesitamos ningún sacerdote para entrar al Padre, sino que ahora nosotros que estamos libres en Cristo, esa libertad nos permite tener el acceso directo al Padre. Otra de las cosas que está como ejemplo, que no se practican en este tiempo en el Nuevo Testamento, y lo encontramos especialmente en los escritos del apóstol Pablo, se basa en la ley ceremonial de la circuncisión. Bajo la ley de los judíos, bajo la ley de Moisés a los judíos, que Dios dejó establecido para los judíos, ellos tenían que guardar esta ley ceremonial. Pero nosotros ya no estamos obligados a esto. Noten que ahí vamos viendo que hay cosas en las cuales ya nosotros no estamos obligados. Ya esto no aplica para nosotros en este momento. Acuerde que estos días estábamos hablando de trazar bien la palabra, de mirar las dispensaciones. Estamos en un tiempo donde no tenemos que hacer eso. No necesitamos hacer eso. De hecho, la Biblia lo dejó escrito. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Porque en Cristo Jesús, está hablando a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Es decir, ya no son esos actos religiosos de la circuncisión. Ya sea circunciso o incircunciso, ya realmente eso no vale. Lo que vale realmente es la fe que nosotros tenemos en la obra que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo Él por amor a nosotros. Entonces noten que aquí también nos va enseñando algunas cositas que se van filtrando en la vida cristiana. Que a veces nosotros queremos guardar cierto tipo de ceremoniales para mostrarnos pseudoespirituales. Pero Dios dice, no, es que yo lo que quiero ver es la obra que yo he hecho en tu corazón. Yo lo que quiero ver es verdaderamente un cambio y una transformación. Entonces aquí esta circuncisión sí vale en lo que tiene que ver con la circuncisión del pecado en nuestro corazón. En la incircuncisión del pecado. Es decir, porque recuerde que circuncisión es cortar ese pedacito de telita en el prepucio del varón,
Bueno, entonces aquí aplica en el sentido que esa circuncisión es del pecado, o sea, corte todo pecado que haya en tu corazón. Esa es la verdadera, si pudiéramos llamar circuncisión, que Dios está buscando. Que nosotros verdaderamente cortemos todo aquello que no es de Dios. Y ahí entonces nosotros estaríamos viviendo algo que es bien importante, y es la obediencia a la palabra de Dios. Bajo el Nuevo Testamento entonces nosotros tenemos ciertos, digamos, ritos ceremoniales que Dios mandó y que digamos ordenó que observásemos, que guardásemos. Uno de ellos es el bautismo y otro de ellos es la cena del Señor. Pero entendiendo desde el buen sentido de la palabra el bautismo. Nosotros creo que a esta altura ya sabemos que el bautismo no es lo que nos salva. Que una persona que se bautiza no quiere decir que porque se bautizó ya es salva. No. El bautismo son evidencias de un paso que nosotros hemos dado, de una decisión que nosotros hemos tomado. El bautismo simplemente es que una vez que la persona se arrepintió, una vez que la persona entregó su vida al Señor Jesucristo, una vez que la persona abandonó su pecado y que a partir de ese momento dice, yo quiero vivir para Cristo y no me da miedo, no me da temor, no me da nada de preocupación que la gente sepa que yo soy un seguidor de Cristo. Entonces ellos se bautizaban como una evidencia que a partir de ahora él era una persona que estaba caminando con Cristo. Y el bautismo era una señal, o es una señal de una persona que se ha convertido al Señor. ¿Sí? Es una evidencia pública, visible, que los demás puedan observar que él ha tomado una decisión por Cristo Jesús. Es lo mismo que les he dicho muchas veces cuando nosotros estamos bajo el sagrado vínculo del matrimonio, que es un paso de obediencia. Yo estoy casado con esta hermosa mujer que es mi esposa, y en el día que nosotros nos casamos hubo un símbolo que nos caracteriza y que nos evidencia que nosotros estamos casados, que es una argolla, ¿sí? Una argolla. Ella y yo tenemos la argolla, y cuando la gente ve la argolla entonces dice, él es casado, ella es casada. ¿De acuerdo? Pero si por alguna razón perdiésemos la argolla o no tuviésemos la argolla, no quiere decir que no somos casados. Entonces noten que la argolla es un símbolo externo que representa o que demuestra que nosotros tenemos un vínculo que se llama el matrimonio. Lo mismo sucede, mis amados, para que entendamos el paso del bautismo. Entendemos eso, que el bautismo sencillamente es una evidencia pública que yo verdaderamente he nacido de nuevo, me he convertido al Señor. Lo que pasa es que infortunadamente también eso se ha vuelto tan superficial, entonces vamos a bautizar y todo el mundo pasa a bautizarse y no sabe ni siquiera qué es lo que hace, porque le entreguen un certificado, porque le tomen una foto, y algunos dicen, no, yo me voy para el Jordán, ya me bauticé, yo me bauticé en el Jordán. ¿Y qué saca con que te hayas bautizado en el Jordán? Si tienes un corazón lleno de pecados, si sigues viviendo en tu vieja naturaleza, eso no sirve para nada. ¿Sí? ¿Están notando eso? Igual la cena del Señor. La cena del Señor es acordarnos de lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel día, que murió por nosotros, y tenemos el pan y tenemos el vino, el pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue maltratado, lacerado, que fue molido, que fue trillado de una forma, digamos, simbólica en lo que tiene que ver con el castigo que él recibió de una forma injusta. Y el vino que representa la sangre del Señor Jesucristo, la cual fue derramada para limpieza de nuestros pecados. Y entonces no es que tenga que ser el primer domingo de cada mes, no, podría ser en cualquier momento, y de hecho nosotros nos acordamos de la obra del Señor cada vez que vamos a la palabra, cada vez que estudiamos la palabra, nos acordamos y le damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Entonces sí mantenemos algunos ritos, digamos, ceremoniales. Aunque somos libres de la ley de Moisés, no somos libres de toda la ley ceremonial, porque pues aquí estamos hablando de dos ritos ceremoniales que nosotros seguimos guardando como ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. La otra ley que fue dejada a Moisés, que de cierta manera ya nosotros no estamos libres de eso, pero hay que conservar algunas cosas, es la ley civil. Y la ley civil tiene que ver con todos los, digamos, preceptos y con todos los mandamientos acerca de las relaciones y de las transacciones de las personas dentro de una sociedad. Para eso Dios le dejó establecido a Moisés esas leyes, digamos, civiles, de cómo tenía que comportarse ya de una manera social, en la manera de los negocios, en el trato con los demás, en las relaciones con las autoridades y lo demás. Entonces, claro, mucha gente dice, es que ya nosotros estamos en la gracia y no estamos bajo la ley, por lo tanto nosotros no tenemos que sujetarnos a nadie. Vamos a ver, vamos despacio en eso, porque eso no es tan así. Porque escuchen eso, nosotros somos libres de la ley civil de los judíos, ¿sí? Es decir, no seguimos la ley de Moisés en cuanto a cuestiones de sociedad que se manejan hoy en día. No podemos traer la ley de los judíos e establecerlas aquí, para este ejemplo, nosotros que estamos ubicados en Colombia.
No. Sin embargo, escúcheme por favor, sin embargo, para mantener, digamos, la mesura en esto, la sensatez en la palabra de Dios, el equilibrio en la vida cristiana, sin embargo, nosotros no somos libres de toda la ley civil. ¿Por qué? Porque Dios manda que nosotros nos sometamos a las autoridades civiles del país donde vivimos. Esa es una orden. Eso no es que, pero es que el gobierno dijo que cerraran las iglesias. ¿Y por qué? Pues abrámosla de un momentico, porque tenemos que ir despacio en eso. Pero es que Dios es poderoso. Sí, yo entiendo que Dios es poderoso, pero no tenemos por qué hacerle caso a ese presidente o a esa alcaldesa. Un momentico. Tenemos que ir, porque es que tampoco Dios nos llamó a que nosotros fuéramos anarquistas y hacer lo que nosotros quisiéramos. Y es que ese fue un problema del pueblo de Dios. Cuando nosotros miramos el libro de Números, encontramos que en ese momento la gente quería vivir sin ley, no quería acatar nada, y cada quien, dice literalmente la Biblia, cada quien hacía lo que se le daba la gana, cada quien hacía lo que quería. Y entonces nosotros tenemos que tener siempre, por favor, la mesura en eso. La Biblia dejó sentado ese principio, por si de pronto alguno tú dices, no, pero es que a mí me parece que no, pastor, es que nuestro rey, nuestro Señor es Dios, y a Él tenemos que hacerle caso y no nos interesa la ley del gobierno. Vamos despacio. Abran su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 13, verso 1 al 5. Y como yo sé que la mayoría tiene la Reina Valera, yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente pues me parece que es clara y eso nos ayuda para entender muchas cosas en este pasaje. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. Escuchen por favor con mucha atención. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Verso 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si tú estás haciendo algo malo, por supuesto que deberán tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener la conciencia limpia. ¿De acuerdo? Entonces hay unas leyes. Aquí en la ciudad entonces hay unos días donde tenemos que no salir. No salir. ¿Por qué? Porque pues estamos en un problema serio ahorita con el tema del COVID-19. Entonces hay unos pico y cédula que llamamos por acá. Y entonces tenemos que cuidar eso. Yo soy un cristiano, yo no puedo salir y a la hora que quiera y mostrar mi creencia. Es que yo soy pastor y usted no tiene por qué ordenarme. Entonces la gente me dice, mire, con todo respeto, pastor, y me extraña que usted siendo pastor quiera infringir la ley. Con todo respeto, pastor, pero tengo que hacerle un comparendo. Pero ¿cómo así que un comparendo? Si es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Él dice, a mí eso no, discúlpeme, pastor, con todo el respeto, pero usted está infringiendo la ley. Entonces, aquí está el comparendo y si usted quiere vaya, pele allá, pero usted está infringiendo la ley. Y me extraña que usted siendo un cristiano, en lugar de dar ejemplo, entonces está dando un ejemplo de desobediencia. ¡Wow! ¿Y cómo quedamos nosotros? Porque eso es lo que sucede, mis amados. A veces tomamos la libertad para infringir cosas y luego decimos, Dios, ¿pero por qué? Dios, ¿pero por qué tan injusto? Obedezcamos la palabra. Obedezcamos los mandatos. Tenemos que estar sujetos y tenemos que manejar eso con mucha cordura, con mucha mesura. Si de pronto nos queda alguna duda, el apóstol Pedro escribió también al respecto en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 en adelante. 1 de Pedro 2, 13 en adelante. Dice la Biblia, por amor al Señor, sométanse, miren, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues ellos, el rey, los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. ¿Notan que es muy claro? Sin embargo, como toda regla tiene su excepción, nosotros no estamos obligados a tener que obedecer el mandato de una persona civil que viole
los principios espirituales, los principios de Dios. Entonces nosotros sí tenemos que acatar eso, pero sin que se pase a la línea de que nosotros, por causa de obedecer a una norma, digamos, civil, nosotros estemos violando, estemos infringiendo la ley de Dios. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. Porque sí, por un lado estamos hablando de estar sujetos, pero por otro lado esa sujeción no nos tiene que llevar, no nos tiene que arrastrar a que por causa de obedecer al hombre, entonces nosotros cometamos el pecado delante de Dios. Por eso Pedro un día lo dijo: me es necesario primero obedecer a Dios más que a los hombres. Ustedes recuerdan, el mejor ejemplo que uno puede encontrar en la Biblia es a Daniel. Cuando lo obligaron, Nabucodonosor y colocó un edicto real donde él tenía que arrodillarse ante una imagen, una estatua que habían construido, y que él tenía que arrodillarse, y cuando él no se arrodilló dijo: yo qué pena, yo lo siento, yo solamente me postro ante el Dios de los cielos. Pero es que eso es una orden del rey, yo me muero de la pena, pero yo no voy a estar ahí porque yo tengo un Dios y tengo unos principios, tengo unos valores y no voy a infringir eso. Lo mandaron llevar al rey y usted sabe qué pasó con él. Lo mandaron al horno de fuego. El rey dijo: lo siento, pero aquí hay una orden, hay un edicto y usted tiene que cumplir. Ahora escúcheme en esto: cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, cuando nosotros estamos ceñidos a lo que Dios dice, Dios se encargará de hacer justicia por nosotros. ¿Acaso no fue lo que hizo con él? ¿Acaso no fue lo que hizo también en el foso de los leones? Allá lo mandaron de una forma injusta, pero Dios lo preservó, Dios lo guardó y al final Dios le dio la victoria. ¿Qué terminaron diciendo ellos? No, tenemos que postrarnos ante el Dios de este hombre. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, que manejemos la vida de una forma correcta, que seamos honestos, que seamos transparentes, que hagamos las cosas bien, que hagamos todo como para el Señor y después recibiremos la recompensa. Ellos, inclusive, los que están en contra nuestra, los que no creen en Dios, van a decir: wow, mire este tipo de personas, qué calidad de ciudadanos, qué calidad de personas verdaderamente. Entonces, cuando se acerquen a hablar con nosotros, decimos: es que nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero no vamos a ser como aquellos que pronto, de una forma rebelde, abren las congregaciones y llega la policía y le sacan comparendo a todos, y entonces no, pero igual hay que pagar el comparendo, y cómo quedan ante una sociedad de personas tercas, personas rebeldes, personas contumaces, personas irresponsables, entre otras. Porque ¿cómo van a cuidar la congregación? ¿Cómo van a cuidar a los hermanos? Saben que estamos en un momento difícil y ahora entonces, en lugar de cuidar, entonces lo están exponiendo a todos. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados. Por un lado. Por otro lado, pues sí, se pueden abrir las iglesias en el momento que se termine, pero no es la iglesia completa, es una iglesia fraccionada. Podemos congregarnos en un momento determinado, pero los niños se quedan en la casa. Pero los ancianos no pueden ir a la iglesia. Entonces, una iglesia dividida. Porque la esposa va a decir: no, qué pena, ve tú, mi amor, yo me quedo aquí cuidando a los niños, porque cómo dejamos los niños solos. Y creo que no es el propósito de Dios. Así, mis amados, que en este punto y en muchos puntos tenemos que estar muy claros en lo que tiene que ver con la ley civil. Y por último vamos a tocar lo que es la ley moral. La ley moral básicamente consta de los 10 mandamientos. Escúcheme muy bien esto, porque esto es muy fundamental para nosotros. Si bien es cierto, aunque la ley moral forma parte de la ley que Dios le dio a Moisés, esa ley que Dios le entregó a Moisés también cumple para nosotros. No era únicamente para los judíos. Vamos en este punto a tener claridad en eso. En la Escritura, frecuentemente uno lee que habla de la ley de Dios, el temor a Dios, la ley que Dios dejó. Estos mandamientos, la gente piensa que los 10 mandamientos fue solamente para Moisés, y entonces, como ya estamos en la gracia, no tenemos por qué cumplir los 10 mandamientos, que eso ya no aplica para nosotros. Los 10 mandamientos, escúchenme por favor, forman una expresión y una manifestación del carácter de Dios. Dios quiere que nosotros seamos formados a su imagen y semejanza. De hecho, así nos creó al principio, pero el pecado nos desvirtuó y por eso nos está ordenando, y Él quiere que nosotros volvamos a tener el carácter, y ahora hablamos del carácter de Cristo. Esos 10 mandamientos lo que hacen es formar nuestro carácter de acuerdo al carácter que fue manifestado por Dios, el carácter que fue manifestado por el Señor Jesucristo. Es decir, las leyes expresan el carácter de Dios, expresan su santidad, expresan su voluntad, expresan su justicia. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo los pensamientos de Dios plasmados en tinta y en papel. Pero ahí está el carácter de Dios, está la santidad de Dios, está la bondad de Dios, está la justicia de Dios. Por lo tanto, escúchenme, mis amados, por lo tanto, la ley moral es una ley universal y es eterna. No es solamente para un grupo específico de personas en un momento determinado. No, esto es algo que es universal, aplica absolutamente para todas las personas y es eterna. Esto trasciende. Esta escritura, escúcheme, es tan profunda que Dios la dejó establecida en el corazón de cada hombre.
Cada uno la tiene, cada uno la tenemos. Por eso es que nosotros entendemos que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos que vivir conforme a las normas y a la justicia y la moralidad que Dios dejó establecido. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Romanos, entre otras, será uno de los libros próximos que comenzaremos a estudiar, porque es la columna vertebral de la vida cristiana, porque nos ajusta mucho, porque nos lleva a tener una vida excelente, y eso fue lo que Pablo le escribió a los Romanos, capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, recuerde que los gentiles son los no judíos, nosotros ahora somos los otros gentiles, porque hay gentiles, es decir, no judíos, que conocimos al Señor, que nos convertimos al Señor y ahora somos la iglesia. Entonces ahora hay judíos, ahora hay iglesia y ahora hay gentiles. Y debemos entender, aquí hago un pequeño paréntesis, debemos entender cuando nosotros leemos la Biblia, a quién está dirigido, a cuál de esos tres grupos de personas está dirigida el mensaje, el pasaje que estamos leyendo. O está dirigido a los judíos, o está dirigido a la iglesia como tal, que somos nosotros, o está dirigido a los gentiles, que son los que no quieren saber nada de Dios y que no son judíos. ¿Sí? Son los tres grupos, y entonces cuando tú lees la Biblia, tú debes saber a quién es esa carta. Para este caso, Romanos capítulo 2, verso 14, los escritos del apóstol Pablo, las cartas que se conocen como cartas paulinas, fueron escritas para la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado porque es una carta para nosotros, Entonces cuando leemos esa carta, aplica para nosotros. Y dice la Biblia entonces en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, por cuanto los gentiles que no tienen la ley, no está hablando ni de la iglesia, no está hablando ni de los judíos, está hablando de los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente para aclarar algunas cosas importantes. Aún los gentiles, es decir, el que no es iglesia, el que no es judío, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, es decir, yo no leo la Biblia, yo no voy por allá a ninguna iglesia, yo no leo la Torá, yo no soy ningún judío. Entonces, ese es el grupo de personas que aunque no quieren buscar de Dios, aunque no leen la Biblia, yo nunca leo la Biblia, eso es un libro de historias, todos los argumentos que quieran colocar. Aunque no leen la Biblia, escuchen lo que dice la Biblia, muestran que conocen esta ley. Muestran, o sea, aunque no sepan qué dice la Biblia, aunque no tengan ni un solo pasaje memorizado, ellos saben, por instinto, mire lo que dice la Biblia, por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Entonces aquí hay una pregunta, pastor, ¿y aquellas personas, por ejemplo, que están en los rincones los lugares más recónditos, que nunca llega la palabra de Dios, ellos qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos, aunque nunca han oído, mire lo que dice la Biblia, verso 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Escrita en dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Notan que aquí nadie puede quedar por fuera? Aquellas personas que nunca leen la Biblia, ellos por dentro saben que eso es malo, saben que eso es hurtar. El niño desde muy pequeñito, a los 4, 5 años, 3 años, ya saben que es malo y ya hacen algo malo y van y lo esconden. ¿Por qué? Porque eso está escrito en el corazón de la persona. ¿Notan eso? Que no hay ninguna excusa. Entonces la ley Dios la dejó establecida, la dejó colocada en el corazón. Romanos capítulo 13 nos muestra una prueba indubitable que nosotros no somos libres de la ley de Dios, que la ley moral de los mandamientos quedó colocada en nuestro corazón. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, a partir del verso 8, permítame, yo la leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, no deban nada a nadie. ¿Escucharon? No debemos deber ¿qué? Nada a nadie. No deban nada a nadie, porque es que cuando tú le debes a alguien, entonces tú eres esclavo de esa persona. Y recuerden que Dios nos llamó para ser ¿qué? Libres. Y hay personas que están atadas hasta el cuello, debiendo aquí, debiendo allá. Y entonces eso les quita la paz, les quita la tranquilidad, les quita la autoridad, los enferma, los envejece.
¿Por qué? Porque las deudas son tremendas. Las deudas es un yugo. Nosotros terminamos aquí del cuello con esos acreedores. Nos volvemos esclavos de nuestros acreedores. Y entonces la Biblia da un consejo. Fíjese que no en vano Dios nos trae en esta mañana. No debas nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, y estoy leyendo en el Nuevo Testamento, para aquellas personas que dicen, no, es que los 10 mandamientos es para el Antiguo Testamento. No, estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Es más, lo estamos leyendo para la iglesia. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al otro, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo lo resumió en el gran mandamiento, que es la compilación de los mandamientos, donde le decían, Señor, pero es que es muy difícil cumplir esto. Entonces dice, sí, ciertamente puede sonar difícil. Entonces solamente cumpla 2 mandamientos y con eso estás cumpliendo toda la ley y los mandamientos. Bueno, ya 2 es más fácil que 10. Sí, ¿cuáles son, Señor? Número 1, ama a Dios por encima de todas las cosas. Y número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, y entonces, ya es más fácil, vamos a mirar. Porque es que la primer parte de los mandamientos tiene que ver con la relación con Dios. Y cuando uno ama a Dios verdaderamente, el primer lugar para uno es Dios, entonces no va a colocar ningún ídolo, no va a colocar a nada que esté por encima de Dios. Entonces, por amor a Dios, quita todo ídolo. Por amor a Dios, quita toda, desobediencia, toda palabra que no glorifique a Dios. Por amor a Dios. Entonces, cuando comenzamos a caminar en ese primer mandamiento, amor a Dios por encima de todas las cosas, entonces tú dices, wow, yo estoy poniendo mi negocio, estoy poniendo mi empresa, estoy poniendo mis actividades, mi familia, estoy poniendo por encima de Dios. Y como yo amo tanto a Dios, entonces yo voy a dejar eso a un lado. Y fíjese que ahí estás cumpliendo los primeros mandamientos de la ley de Dios. Y luego le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces comienza con los padres y cumples el quinto mandamiento de la ley de Dios. Porque los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Los 6 mandamientos que siguen hablan de la relación con nuestros semejantes. Entonces, cuando tú amas a tus padres, si tú dices que amas a tus padres, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el prójimo es tu papá, entonces tú dices, yo amo a mi papá, yo respeto a mi papá, yo le obedezco a mi papá, y cuando estás caminando en eso, estás cumpliendo el quinto mandamiento de la ley de Dios, y amas a tu prójimo. Entonces, dice la Biblia que no debemos adulterar. Si yo amo a mi esposa, verdaderamente amo a mi esposa, la respeto, y no le fallo a ella, no adultero, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que amo a mi prójimo, y estoy cumpliendo el mandamiento de la ley de Dios. Como yo amo al que está, al vecino, al compañero, a la persona que está afuera, entonces si yo veo un celular, yo no lo cojo para mí. Amo tanto a esa persona que no le hago el daño. Entonces le digo, mira señor, se le cayó el celular. O llamo, mire, me encontré este celular, por favor, para que lo recojan. ¿Notan? Entonces, por amor al prójimo, ¿qué estoy haciendo yo? De cierta manera estoy cumpliendo un mandamiento que dice, no hurtarás. Y entonces cuando yo cumplo esos 2 mandamientos, es como si estuviera cumpliendo la ley. Por eso es que el amor es importante y es lo que el apóstol Pablo aquí está recalcando. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con la exigencia de la ley de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo entonces dice que el verdadero deleite en nuestra vida es amar las cosas de Dios, amar la ley de Dios. Y en Romanos capítulo 7, verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso tiene que ser un deleite, mis amados. Nosotros leer la Biblia, estudiar la palabra, obedecer la palabra de Dios, no tiene que ser una carga impositiva, tiene que ser un deleite. Una de las personas, para terminar ya en esta mañana, una de las personas que más entendió esta relación entre lo que es la ley de Dios, la ley moral de Dios, y lo que es, el amar a Jesús, el poder juntar las 2 cosas, porque las 2 cosas tienen que ir de la mano. Tú no puedes decir, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero desobedezco todo lo que Él dice. No, de hecho Jesús dejó un mandamiento muy hermoso. Dice, si me amáis, obedeced mi palabra. Uno de los hombres que fueron los grandes reformadores, llamado John Wesley, dejó lo siguiente. Permítanme por favor, para terminar, voy a leer esta cita porque creo que vale la pena, porque este fue uno de los hombres que, mejor que muchos, logró entender esta unión de las 2 cosas, ese equilibrio entre las 2 cosas, digamos esa mesura que debemos tener entre lo que es la ley y lo que es ahora que vivimos en la gracia, el amor al Señor Jesucristo. Dijo lo siguiente, voy a leerlo textualmente.
Temo que esta verdad tan grande e importante sea poco entendida no solo por el mundo, sino aún por los hijos de Dios. Muchos asientan como una verdad indubitable que al venir Cristo concluimos con la ley, y que este es el sentido. La Biblia dice en Romanos 10, verso 4, dice, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Muchas personas dicen, yo simplemente me entrego a Cristo y ya, la ley a mí no me interesa, porque en Cristo está la ley. Bien, ahora vamos a mirar. Sigue diciendo Wesley, empero, después de guiarnos hacia Él, la ley tiene otro oficio. Recuerde que la ley tiene un oficio en primera instancia, que la ley lo que nos sirvió fue para llevarnos a Cristo cuando estuvimos estudiando esta parte, que revisamos los 10 mandamientos y llegamos a una conclusión. Estamos mal, estamos perdidos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, entonces la ley lo que hizo fue mostrarnos nuestra verdad, mostrarnos nuestra suciedad, y después de que nos vimos tan sucios, tan pecadores, que lo único que merecíamos era el infierno, entonces la ley nos llevó a Cristo, a la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús pudimos tener vida. Entonces, ¿qué hizo la ley? En primera instancia, la ley nos lleva, digamos que como que nos acorrala y nos lleva a entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso es que la mejor manera para poder predicar, para poder evangelizar, es mostrándole la ley a la persona, para que la persona vea cómo está y entonces digas, no, estoy mal. Después de que abundó el pecado, entonces se le muestra la gracia. Y donde abundó el pecado, dice la Biblia, que sobreabundó la gracia. Sí, eres un pecador, has hecho muchas cosas incorrectas, pero Cristo vino. Y si tú tomas la decisión, si tú te arrepientes, si tú entregas tu vida a Cristo, el Señor le perdona todo. Entonces, fíjense que la ley cumplió una función. Y la ley lo que hizo fue llevarnos a Cristo, que es lo que está explicando aquí Wesley. La ley tiene otro oficio, además de eso. Ese fue el primer oficio que tuvo, pero la ley tiene otro oficio. ¿Cuál es? El de mantenernos permanentemente con Cristo. Mantenernos permanentemente con Él. Porque la ley constantemente exhorta a los creyentes, mientras más considera su altura, su profundidad, su altura y su anchura, ¿a qué nos lleva? A que nosotros diariamente nos estemos amonestando, a que nos increpemos cada vez con la palabra de Dios. Dice aquí John Wesley, a que anden más cerca del Señor y a que reciban su gracia con mayor abundancia. No sé si te ha pasado eso, que a la medida que más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta que necesitamos de Dios, más nos damos cuenta que estamos mal, que necesitamos mejorar muchas cosas. Y ese es el proceso que Dios está haciendo. Sigue diciendo, qué bien comprueba esto la experiencia de todo verdadero cristiano. Al mismo tiempo que exclama, cuánto amo tu ley, todo el día es mi delicia, lo que dice David, Salmo 119, verso 97. Entonces ve diariamente más y más clara su naturaleza pecaminosa en ese espejo divino. Ve con mayor claridad que aún es pecador en todas las cosas, que ni su corazón ni sus caminos son rectos ante Dios. Y esto a cada momento lo impulsa hacia Dios. Expliquemos esto con un ejemplo, dice Wesley. La ley dice, no matarás. Prohíbe con esto que nos enseña a nosotros a no matar. Ahora, no solamente matar materialmente, sino toda clase de pensamientos, como dice Juan, 1 Juan 3:15. Recuerde que la Biblia dice que si nosotros aborrecemos, que si nosotros odiamos a alguien, lo estamos matando. Entonces noten que la ley nos lleva y va de la mano. O la palabra injusta que está en Mateo capítulo 5, verso 21 al 26, donde dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate y luego ven a estar conmigo. Ahora bien, sigue diciendo Wesley, mientras más examino esta ley perfecta, más siento lo distante que estoy de cumplirla. Mientras más percibo esto, más siento la necesidad que su sangre me limpie de todo pecado, que su espíritu purifique mi corazón. Por consiguiente, no puedo conceder la ley ni por un momento, como no puedo ignorar a Cristo, puesto que ahora la necesito para estar cerca de Cristo, como la necesité antes para que me llevara a Él para la salvación. Como dice Gálatas capítulo 3, verso 24, que la ley fue mi ayudante, que la ley fue mi ayo que me llevó a estar con el Señor. Y termina diciendo, de otra manera, este corazón malo de incredulidad, que es lo que dice Hebreos 3:12, se aparta inmediatamente del Dios vivo. Entonces, mis amados, la ley lo que hace es mantenernos, guardarnos para que nosotros no nos apartemos de Dios. Nosotros caminamos con Cristo y por amor a Cristo obedecemos, guardamos. Escuchen esto, cuando nosotros guardamos la ley, estamos obedeciendo sus mandamientos. Y cuando obedecemos sus mandamientos, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Dios.
Y esto es muy importante, mis amados, que nosotros podamos entender y podamos caminar en esta verdad para que nosotros no nos polaricemos, no nos vayamos ni para un lado ni para el otro lado. Mantengamos el equilibrio, mis amados. Amamos al Señor, sí, pero la palabra tenemos que mantenerla, tenemos que conservarla. No nos vayamos al extremo de que como ya tengo ya la libertad en Cristo, ya puedo hacer con mi vida lo que quiero. Ese es el primer mensaje, la primera entrega de esta miniserie de la libertad en Cristo Jesús, para que nosotros tengamos esa vida, repito, equilibrada, donde podamos caminar en esa obediencia a Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir comprendiendo esto, a seguir entendiendo los principios, los mandatos de Dios. Queremos tener esa libertad, pero una libertad para hacer la voluntad de Dios, no para hacer con nuestra vida lo que queramos, no una libertad como una licencia para pecar, sino que al contrario, que podamos ser testimonio que somos verdaderos hijos de Dios, cuando obedecemos, cuando acatamos tanto la ley moral como la ley civil, como también los mandatos y las ordenanzas que el Señor dejó establecido. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, por este tiempo, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás ordenando nuestra vida, y nosotros tenemos que mantener esa ecuanimidad en nuestra vida cristiana. Tenemos que ser congruentes con lo que nosotros estamos aprendiendo y también con lo que estamos viviendo, Dios. Y así como hoy tú nos exhortas a través de esa carta a los romanos, para que nosotros seamos testimonio para mucha gente, para que a través de nuestra vida la gente quede callada diciendo, vea, este es un ciudadano perfecto, este es un hombre que maneja su hogar de una manera correcta, este es un buen cristiano. Y que la gente cuando vea nuestra vida, cuando vea nuestra actitud, nuestro comportamiento, aún nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestros gestos, la gente diga verdaderamente sí se puede. Verdaderamente se puede hacer un cambio, una transformación. Cuando te vean a ti, empresario, caminando en la vida cristiana, pero también manejando tu negocio con rectitud, con honestidad, con transparencia, pagando tus impuestos, pagándole a tus empleados justa y oportunamente. Cuando la gente te vea que tú verdaderamente eres un empresario que maneja las cosas con claridad, con transparencia. Cuando la gente vea que tú eres un empresario que ofreces un producto y mantiene la calidad y lo que tú hablas así lo cumples. Entonces la gente va a quedar callada diciendo, wow, sí se puede hacer un negocio con excelencia. Sí se puede ser un buen cristiano y se puede ser un buen hombre de negocios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros utilicemos esa libertad, pero no una libertad para hacer lo malo, sino una libertad para hacer la voluntad de Dios. Y que la gente diga, ¿y usted por qué hace eso? Y yo tengo la libertad de obedecer a Dios y yo quiero obedecer a Dios. Y tenlo por seguro, así como pasó con Daniel, así como ha pasado con tantos hombres en la historia bíblica que muestran cómo obedecieron, cómo ciñeron su vida a la palabra de Dios, a caminar como Dios mandaba, y Dios siempre lo respaldó. Nosotros no somos la excepción, quiero decirte. Nosotros no somos la excepción. Es más, yo siento que Dios va a comenzar a hacer cosas muy bonitas en nuestra vida, en nuestro corazón. Que fruto de todo lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo, Dios va a comenzar a glorificarse en nuestras vidas. Dios va a levantar bandera. Dios va a demostrar en esta tierra que sí hay un grupo, un remanente fiel que está caminando, que está obedeciendo la palabra de Dios, y Dios se va a complacer con bendecir. Recuerde un principio que está ahí en la palabra de Dios, que Dios bendice el orden. Cuando tú ordenas tu vida, cuando tú caminas en la libertad que Dios te dio, pero manejando los parámetros y la obediencia a Dios, tenlo por seguro que Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia y todo lo que tú hagas. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén.